Línea del tiempo sobre el trabajo social. Para introducir esta línea, daré a conocer sus orígenes, es decir, las primeras formas de ayuda social que existieron antes de que surgiera la profesión como tal. En las sociedades primitivas, la ayuda social se daba principalmente dentro del clan o la tribu. No existían instituciones ni leyes, sino que la supervivencia dependía de la solidaridad entre los miembros del grupo. Ayudar a quien lo necesitaba era una cuestión de supervivencia colectiva. Con el paso del tiempo, llegamos a la Edad Antigua y Media, donde aparece el concepto de limosna. La pobreza era vista como parte del orden divino, y ayudar a los pobres se consideraba una acción piadosa. Sin embargo, no existía una preocupación real por cambiar las causas de la pobreza, y muchas veces los necesitados eran vistos como indignos o como carga para la propia sociedad. En la Edad Moderna, la pobreza comenzó a aumentar por los cambios económicos y sociales. Aquí empieza a haber una participación muy leve del Estado, aunque todavía muy limitada. La ayuda seguía dependiendo más de la caridad que de un enfoque estructurado. Finalmente, con la aparición de la filantropía y la caridad organizada, se introducen los primeros impulsos humanitarios. Personas con recursos, muchas veces influenciadas por valores religiosos o éticos, crean instituciones para ayudar a los más vulnerables. Aunque todavía no existía el trabajo social como profesión, estas acciones sentaron las bases para su posterior desarrollo. En resumen, la ayuda social ha existido desde siempre, pero fue evolucionando desde lo comunitario hacia lo institucional, hasta que finalmente surgió el trabajo social como disciplina profesional. Esta línea del tiempo nos ayudará a entender mejor cómo se dio este proceso. Precursores del trabajo social. Bartolomé de las Casas, 1484-1566. Fue un religioso español, quien defendió fuertemente los derechos de los indígenas durante la colonización de América, además de los niños, ancianos y enfermos. Sus escritos sentaron la base para los derechos humanos en el contexto colonial, y es considerado precursor del trabajo social moderno debido a su compromiso con la justicia. Luego de presenciar el trato cruel hacia los indígenas, se opuso al sistema de encomiendas, además de que impulsó la promulgación de las leyes indias. Juan Luis Vives, 1492-1540. Él fue un humanista español que creía que el Estado era el que debía preocuparse de las personas. Fue conocido en el trabajo social por ser la primera persona en llevar a la práctica un servicio organizado de asistencia social. De este tema trata su obra Tratado del Socorro de los Pobres, en el que sistematiza por primera vez en la historia un modelo de ayuda para los pobres. San Vicente de Paul, 1581-1660. Fue un sacerdote francés que ayudaba mucho a los pobres. Creó un grupo de sacerdotes llamado la Congregación de la Misión, en el que ayudaban a la gente necesitada. También formó otra agrupación llamada Damas de la Caridad, la cual fue una congregación femenina dedicada al servicio directo a los enfermos y pobres, mejorando el método para el cuidado de los enfermos y ofreciendo ropa a los pobres, además de comida. Él dedicó su vida a ayudar a los desfavorecidos, sentando las bases para el desarrollo del trabajo social moderno. Thomas Chalmers, 1780-1847. Fue un clérigo y economista. Es conocido por cómo influyó en el desarrollo del trabajo social, por su enfoque en la organización de la caridad y en la asistencia a los pobres. Defendió la creación de sistemas de asistencia social basados en la organización comunitaria y la responsabilidad local, en lugar de depender de la caridad individual o el gobierno central. Pioneras del trabajo social. Octavia Hill, 1838-1912. Era del Reino Unido. Fue miembro fundador de la Organización de la Sociedad de Caridad, así como también fue pionera de la política de la reforma social en la vivienda. Luchaba contra la industrialización, promovía la vivienda digna para los obreros, abogó por la recreación al aire libre y la conservación del medio ambiente urbano. Además, creó un grupo de mujeres que acudían a la vivienda para conocer los problemas y ayudar a las familias afectadas. Su enfoque integral fundó las bases para el trabajo social comunitario moderno. Jane Addams, 1850-1935. Fue una estadounidense. Perteneció a la primera generación de mujeres en recibir formación universitaria. Fundó en Chicago la Hull House, un centro comunitario que brindaba apoyo a los inmigrantes y trabajadores urbanos. Creía que el trabajo individualista no era la mejor opción, ya que en grupo se trabaja mucho mejor. Su trabajo se centró en mejorar las condiciones de vida y promover la justicia social a través de programas educativos, de salud y culturales. Es una figura clave en la historia del trabajo social y los derechos humanos. Mary Eller Richmond, 1861-1928.
fue una pionera en el desarrollo del trabajo social profesional en Estados Unidos, conocida por su enfoque sistemático en la práctica del trabajo social y por establecer la base para el estudio de los casos en el campo. Con su obra, Social Diagnostics estableció métodos y principios para la práctica profesional, promoviendo la formación formal de los trabajadores sociales. Luchaba fuertemente por el derecho a la educación y el sufragio para las mujeres, además que defendió arduamente la lucha contra el racismo. Su enfoque sistemático sigue influyendo en el campo del trabajo social. El contexto sociopolítico en el cual nace esta profesión es la crisis económica que sufrió Chile a inicios de 1900. Primera etapa, 1925 a 1960, fundación de las primeras escuelas de trabajo social en Chile y Latinoamérica. En 1925 nace la Escuela Dr. Alejandro del Río, siendo la primera escuela de servicio social en Chile y Latinoamérica. El 4 de mayo del mismo año se inaugura el primer curso. En 1929 nace la segunda Escuela de Trabajo Social, llamada Elvira Amante de Cruchaga, correspondiente a la Universidad Católica de Chile, con un enfoque asistencial y apostólico. Expansión y consolidación de la formación profesional junto a su integración universitaria y reconocimiento oficial. En 1942 nacen nuevas escuelas de servicio social en Concepción, Temuco, La Serena y Santiago. En 1947 surge el desarrollo de la comunidad como métodos, llevando la intervención profesional al campo de desarrollo local. En 1948, las escuelas de trabajo social pertenecientes al Ministerio de Educación se unen a la Rectoría de la Universidad de Chile. En 1950, las escuelas de trabajo social se unen a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Profesionalización y organización del trabajo social en Chile y su incorporación de ciencias sociales y nuevos enfoques. El 11 de octubre de 1955 surge el primer colegio de asistentes sociales en Chile, siendo el trabajo de comunidad uno de los principales métodos de la profesión. En 1957 se cambia el nombre de visitadora social a asistente social por la evolución histórica de la sociedad y el contexto de esta disciplina. Esto implicaba la ampliación del campo y la ocupación de puestos políticos en el gobierno. Se crea el Instituto Superior de Servicio Social de la Universidad de Chile. En 1958 hay una jornada de estudio del trabajo social para investigar características docentes y comprobar la calidad de la enseñanza. Entre 1960 y 1973, el trabajo social en Chile vivió una profunda transformación marcada por el proceso de reconceptualización, impulsado por una crisis de identidad profesional y la necesidad de responder a las realidades sociales del país y de América Latina. Esta etapa significó un quiebre en el enfoque asistencialista tradicional, proponiendo una visión crítica y comprometida con el cambio social. Esta reconceptualización surge como un movimiento teórico, ideológico y metodológico que propone superar los modelos importados y crear desde la realidad social y comprometer los problemas sociales desde sus raíces estructurales. El trabajador social pasa de ser un mero ejecutor de ayuda a convertirse en un real actor político y social, comprometido con la conciencia, organización y movilización de los sectores populares. Durante este periodo se impulsaron reformas educativas muy relevantes. Por ejemplo, se ampliaron las sedes universitarias que impartían la carrera, se integraron asignaturas de las ciencias sociales y se extendió la duración de la formación. En 1965, Chile lidera el movimiento de la reconceptualización en el Cono Sur, se crean nuevas metodologías de intervención, se cuestiona el paradigma positivista y se promueve la planificación participativa y comunitaria. Con la llegada del gobierno de Salvador Allende en 1970, se intensificó la participación del trabajador social en los procesos de transformación social. Sin embargo, este avance se vio trancado con el golpe militar de 1973, que significó represión de profesionales, el cierre de escuelas y un retorno forzado al enfoque asistencialista. Con esto, estancando el concepto del proceso de reconceptualización y sus logros, que estos no alcanzaron a consolidarse plenamente fuera del ámbito académico. Tras el golpe, muchos trabajadores sociales comprometidos con la transformación fueron perseguidos, exiliados o eliminados, y la profesión fue reducida nuevamente a un rol netamente técnico y desideologizado. Así, un movimiento que buscaba integrar el trabajador social con la lucha de la justicia social fue abruptamente interrumpido, dejando una huella profunda en la historia de la profesión en Chile. Tercera etapa, 1973. Desarrollo del golpe de Estado, en donde se cierran numerosas escuelas y la mayoría de las universidades suspenden su ingreso al año siguiente. Represión contra los trabajadores sociales críticos, los profesionales con una nueva postura profesional, reconceptualizadas y vinculados a partidos populares. Sufren cesantías, expulsión de universidades, detenciones, torturas, asesinatos y exilio.
1976. Extensión de estudios. Formación de estudios de 5 años, planteando una información tecnológica desideologizada y con naturalidad en los procesos de intervención. 1980. Se instala un nuevo proceso de creación de un pensamiento crítico vinculado a la lucha de clases, mirada marxista, resultante de un proceso histórico de resistencia a la clase dominante. 1987. Cierre de la carrera de Servicio Social en la Universidad de Talca por proceso de modernización, críticas al trabajo social, ausencia de teorización, descalificación a la profesión. Conclusión: de 1973 a 1990, el trabajo social se ve afectado por la situación que se está llevando a cabo en esa fecha, pero se convierte en un pilar fundamental para la resistencia y el defender los derechos humanos en los siguientes años. Cuarta etapa, de 1990 hasta la fecha. En 1990 está el retorno a la democracia. El trabajo social en Chile se vincula a los procesos de participación y a los derechos humanos. En 1994 se creó una nueva escuela de trabajo social en Chile en la Universidad Católica del Maule. En el año 2000 está la consolidación del trabajo social como una profesión clave, el cual tiene un enfoque en la inclusión, los derechos humanos y el desarrollo comunitario. En el 2004, la modificación de la Ley Orgánica Constitución de la Educación le permite otorgar el título del trabajo social. Al año siguiente, en el 2005, el Congreso de Chile restituye al trabajo social su rango de carrera universitaria. Esto significa que las universidades pueden otorgar el título profesional de trabajador social junto con el grado académico del licenciado. En cambio, a los institutos profesionales se les permite otorgar solo el título de asistente social. En el 2010 está el creciente reconocimiento del trabajador social por los terremotos, los desastres naturales que hubieron en ese año. En el 2019 está la participación por el estallido social, el cual está abogando por la justicia y los derechos humanos. Y por último, hoy en día, en el 2025, está el centenario del trabajo social, el cual se conmemora los 100 años del trabajador en Chile y en Latinoamérica. Para ir concluyendo, es importante destacar cómo el trabajo social ha sido una disciplina en constante transformación, influida por los contextos históricos, sociales y políticos de cada época. Desde sus inicios, con una orientación asistencialista, pasando por momentos de profesionalización, compromiso comunitario, crisis y redefiniciones, hasta llegar a enfoques más críticos e integrales en la actualidad, vemos una evolución que no solo responde a cambios externos, sino también a la capacidad reflexiva y ética de los propios profesionales. Cada etapa que revisamos nos deja aprendizajes importantes. Por un lado, la necesidad de adaptarnos a las realidades cambiantes sin perder de vista nuestra vocación por la justicia social. Por otro lado, el valor de construir una identidad profesional sólida, con fundamentos teóricos claros y una mirada crítica que nos permita actuar con conciencia y responsabilidad. Hoy más que nunca, el trabajo social enfrenta nuevos desafíos: las desigualdades estructurales, los problemas socioambientales, las crisis migratorias y los efectos de la globalización. Pero también tienen más herramientas, más experiencia histórica y sobre todo, más compromiso con la transformación social.